descubren las actualizaciones de jubilaciones con ANSES. ¿Cuánto se espera que aumenten en diciembre y cuál es la regla especial que influye en los ingresos frente a la inflación? Antes de continuar, te invitamos a que apoyes este video dando un me gusta. Y no olvides dejarnos tus comentarios, ya sea para hacer reclamos o sugerencias. No dudes en suscribirte a nuestro canal para mantenerte al tanto de este tema. Se prevé que el reajuste de las jubilaciones y pensiones del Sistema General de ANSES en diciembre oscile entre el 21% y un poco más del 24%. Esto supondría una suba de aproximadamente 10 puntos porcentuales por debajo de la inflación registrada en el tercer trimestre del año, que alcanzó el 34,65%. Una particularidad importante a tener en cuenta en el último mes de cada año es la ley vigente desde 2021, que contempla la eventual aplicación de un tope al porcentaje de la suba. Este límite máximo está asociado con la recaudación de impuestos y los aportes y contribuciones destinados al pago de las prestaciones, y es independiente de cómo hayan evolucionado los ingresos frente a la inflación. En otras palabras, el sistema de actualizaciones implementado por el actual gobierno no asegura un incremento mínimo para los ingresos basado en alguna variable, como por ejemplo, el aumento de precios. Sin embargo, se establece un porcentaje máximo anual. Si no se aplicara dicho tope, según las estimaciones, el aumento en diciembre podría situarse entre el 25% y el 28%. En realidad, con o sin el tope, el reajuste por movilidad acumulado en 2023 estará significativamente por debajo de la inflación. Las recomposiciones otorgadas en marzo, junio y septiembre sumaron un 74,4%. Es decir, la suba total, según el índice sin contar los bonos que no aplican para todos, fue un 28,7% menor que el aumento promedio de precios registrado en los primeros 9 meses del año, que alcanzó el 103,2%. Para el año completo de 2023, se proyecta una inflación cercana al 180%. En caso de aplicarse el tope, los saberes jubilatorios reajustados según la fórmula experimentarían un aumento nominal de entre el 111% y el 117%. Esto resultaría en una disminución del poder adquisitivo superior al 20%, según la estimación de un economista de renombre. Además, el índice para la suba de diciembre sugiere un mínimo de entre el 25% y el 26%. Sin embargo, para ese mes, es crucial verificar la aplicación del tope, al igual que el año pasado. En ese caso, se procedería de la misma manera. Estimo que la movilidad sería del 22,89%. No obstante, si el gobierno decide ajustar las variables del cálculo, teniendo en cuenta las modificaciones en el impuesto para el país, la normativa establece que la comparación debe hacerse utilizando valores homogéneos. Esto implica corregir las diferencias que puedan surgir por posibles reformas en las reglas tributarias. En este escenario, el número sería aún más reducido, de un 21,1%. La fórmula actual considera un 50% de la variación interanual en un trimestre de la recaudación de impuestos destinados al ANSES, medida por beneficio, y el otro 50% corresponde a la evolución trimestral de los salarios. Según una de dos fuentes oficiales, se toma en cuenta la remuneración imponible promedio de los trabajadores estables o el índice de salarios del INDEC, que se construye considerando los sueldos de los trabajadores formales y no registrados. Además, se ha establecido que en cada diciembre se debe observar la variación interanual de la recaudación total de recursos destinados al ANSES, aumentada en un 3%. Es importante señalar que la movilidad acumulada durante el año no puede superar este porcentaje. En el caso del reajuste con tope, en principio, un factor determinante para el porcentaje es el desempeño de los dos índices de salarios mencionados. Hasta el momento, se tiene constancia de que el RIPTE experimentó un incremento del 24,54% en el periodo de julio a septiembre, lo que lo sitúa 10 puntos porcentuales por debajo de la tasa de inflación. El 10 de noviembre se revelará la variación trimestral del índice de salarios del INDEC, y es altamente probable que esta variable de ingresos se utilice para el cálculo. Sin embargo,
incluso si se implementa el tope. Esto no alteraría las proyecciones de una movilidad que oscila entre el 21% y algo más del 24%. Esto significa que no tendrá un impacto en este periodo en particular. Dependiendo de cuál de los dos índices se utilice, se estima que la movilidad de diciembre sería del 23,51% con el tope aplicado. Sin este límite máximo, el índice se situaría en un 27,6%. Según estos cálculos, basados en la suposición de que el índice de salarios del INDEC experimentó un aumento de 9,5% en septiembre, al igual que el RIPTE, se observa que los incrementos en el índice de salarios del INDEC fueron considerablemente más elevados en julio y agosto que en el RIPTE. Así lo señala el economista especializado en temas previsionales, Rafael Rothman, quien añade que resulta difícil comprender por qué existe una diferencia tan marcada entre ambos indicadores. Mientras que el RIPTE considera exclusivamente los salarios del sector formal, el dato del INDEC también incluye los ingresos de los trabajadores no registrados, quienes suelen tener un nivel de ingresos más bajo. Según el análisis de la recaudación y lo que se sabe hasta el momento sobre la variación salarial, Rothman estima que el resultado de la fórmula se encuentra entre el 26,7% y el 28%, dependiendo de si se realiza o no la homogeneización de las variables incluidas en el cálculo debido a los cambios en el impuesto país. Sin embargo, señala que el límite máximo es más bajo. Por lo tanto, la suba estipulada por la ley estará ligeramente por encima del 24%. En caso de que estos cálculos se confirmen, es importante tener en cuenta que se trata de estimaciones, ya que el gobierno no revela todas las variables utilizadas en estos cálculos. Esto implicaría que el haber mínimo pasaría a estar entre los 106,000 y 109,000 pesos aproximadamente. En cuanto a los refuerzos, la atención se centra no solo en el porcentaje, sino también en lo que sucederá con la política de bonos. Desde hace más de un año y debido a la insuficiencia de la fórmula de movilidad frente a la inflación, el gobierno otorga bonos a un grupo de jubilados y pensionados. Actualmente, aquellos que tienen un ingreso que supera el haber mínimo quedan excluidos del cobro adicional de 37,000 pesos establecido para los meses de septiembre, octubre y noviembre. Además del ingreso básico, solo aquellos con haberes brutos de hasta 124,460 pesos reciben un adicional. En estos casos, el refuerzo equivale a la diferencia necesaria para alcanzar esa cifra. Esta estrategia de brindar refuerzos, sumados a otros bonos como el otorgado por el PAMI a algunos afiliados, ha generado notables distorsiones en el sistema. Para ilustrar, consideremos el caso de un haber mínimo de 87,460 pesos. Este mes, con el bono de 37,000 pesos, el monto neto percibido asciende a 121,836 pesos. Si a esto se suma la ayuda del PAMI de 15,000 pesos, el total alcanza los 136,836 pesos. Por otro lado, con un haber bruto de 133,000 pesos, no se otorgan bonos según la discreción del gobierno, lo que resulta en un ingreso neto de 127,644 pesos. Esto significa que se reciben 9,192 pesos menos que si se considerara el mínimo entre septiembre de 2022 y agosto de este año. Los bonos de diferentes montos se destinaron a aquellos que cobraban hasta el equivalente a 2 veces el haber mínimo. Desde el mes pasado, el grupo de beneficiarios se redujo, como anunciaron en su momento el ministro de Economía y candidato a presidente, Sergio Massa, y la directora de ANSES, Fernanda. Esto ha resultado en una pérdida de poder adquisitivo aún mayor para algunas personas, en comparación con la generada por la insuficiencia de la movilidad. El índice de reajuste se aplica tanto a las jubilaciones y pensiones del Sistema General de ANSES como a las prestaciones no contributivas, la Asignación Universal por Hijo, AUH, y los importes cobrados por hijo u otros conceptos familiares por parte de asalariados formales y monotributistas. Además, la fórmula determina los porcentajes de aumento de los aportes previsionales de los autónomos, así como las remuneraciones mínimas y máximas para calcular las contribuciones a la seguridad social. En el caso de los empleados dependientes, para aquellos que este año recibieron el aumento del 74,4% por movilidad en noviembre y no recibieron bonos,
La caída del poder adquisitivo superó el 14% en septiembre y es aún mayor en octubre y noviembre, ya que son meses sin reajustes. El próximo mes, quienes tienen haberes de hasta 87.460 pesos, incluyendo a quienes reciben pensiones no contributivas, recibirán un bono de 37.000 pesos, al igual que en septiembre y este mes. Los afiliados al PAMI con haberes de hasta 1.190 pesos recibirán una ayuda de 15.000 pesos. Por otro lado, la garantía establecida por la Ley 27.426 se aplica solo a quienes accedieron a su prestación sin tener, es decir, con 30 años o más de aportes efectivos. Esta garantía establece que el haber, sin contar bonos, no puede ser inferior al 82% del salario mínimo vital y móvil. Esto significa que quienes tienen un haber bruto de hasta 11.720 pesos recibirán un suplemento adicional.